Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a TX24 Podcast, un espacio dedicado a la tecnología, la inteligencia artificial y al desarrollo y noticias del proyecto TX24. Esperamos que estéis todos bien a la grabación de este episodio. Soy Carlos F. Largo y os doy la bienvenida al episodio 1 de TX24 Podcast. A partir de este programa comenzamos a dar los primeros pasos dentro del universo TX24, un camino que nos llevará episodio a episodio a comprender el proyecto desde dentro. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico podcast@tx24io. Así que sin más, empezamos. Antes de nada, queremos anunciar que próximamente vamos a poder hablar con Carlos Vicioso, CEO de TX24, quien estará aquí para poder resolver nuestras dudas, quizá las más técnicas, acerca del funcionamiento de TX24 y además darnos su punto de vista sobre el proyecto y sobre la forma en la que está evolucionando el ecosistema cripto en general. Estará aquí en el podcast de forma recurrente, así que podéis enviar vuestras preguntas a nuestra dirección de correo podcast@tx24io. Bueno, en este primer episodio oficial, podríamos decir, vamos a sentar las bases para comenzar a entender un proyecto tecnológico como TX24 paso a paso. Ver qué intenta hacer, cuál es su razón de ser, es decir, por qué existe, y qué papel podría tener dentro del mundo cripto. Claro, estamos hablando de un proyecto que tiene una gran complejidad, por lo que se hace imprescindible ir desgranándolo poco a poco, porque cuando intentas entender cualquier proyecto de este tipo, la primera pregunta siempre debería ser la misma, y es ¿qué problema intenta resolver? Porque si llevas tiempo en el mundo cripto, probablemente muchas de estas cosas ya te suenen. Y es que los exchanges han evolucionado muchísimo en los últimos años. Hoy tenemos plataformas enormes, con millones de usuarios y con volúmenes de trading gigantes. Pero aún así, cuando miras el sector con un poco de calma, siguen existiendo varios problemas bastante claros. El primero de ellos es la tecnología. Muchos exchanges utilizan infraestructuras que se diseñaron hace años. Funcionan, sí, pero no siempre están preparadas para manejar ciertos niveles de actividad o ciertos tipos de usuarios más exigentes, como por ejemplo podrían ser traders profesionales, fondos de inversión o sistemas de trading automatizado. Aquí aparece un término técnico que seguramente habrás escuchado varias veces si te interesa todo este mundillo relacionado con exchanges, que es el Matching Engine. Dicho en castellano sencillo, pues sería el motor que cruza órdenes de compra y venta dentro de un exchange. Es decir, cuando alguien quiere comprar Bitcoin y hay otra persona que quiere venderlo, pues ese motor es el encargado de emparejar esas órdenes y ejecutar la operación, como si fuera el corazón de la plataforma. Cuanto más rápido y eficiente es ese motor, mejor funciona el exchange. Permite ejecutar operaciones más rápido, manejar más volumen y evitar retrasos cuando el mercado está especialmente activo. Y ahí es donde muchos exchanges actuales empiezan a tener ciertas limitaciones. El segundo problema sería la complejidad. Es un problema que aparece bastante en este sector, tiene que ver con la experiencia del usuario. Muchas plataformas están diseñadas pensando en usuarios que llevan años operando. Pantallas llenas de gráficos, muchos indicadores técnicos, herramientas avanzadas, menús interminables. Todo esto está muy bien para traders profesionales, pero para alguien que simplemente quiere comprar criptomonedas, venderlas o aprender cómo funciona este mundo, la experiencia puede resultar bastante complicada. Es decir, el sector ha avanzado muchísimo a nivel tecnológico, pero no siempre ha avanzado al mismo ritmo en facilidad de uso. Y hay un tercer problema, que es el coste. Es otro factor que pesa mucho, como son las comisiones, porque cada vez que compras o vendes una criptomoneda en un exchange, normalmente pagas una pequeña comisión. Puede parecer algo insignificante, quizás un 0,1%, 0,2%, pero cuando alguien opera muchas veces al día o mueve volúmenes grandes, esas comisiones empiezan a sumar. Para traders profesionales o institucionales, ese coste puede ser muy relevante. Y es precisamente en este contexto donde aparece TX24. La idea básica del proyecto es intentar mejorar esos tres puntos, como son la tecnología, la experiencia de usuario y los costes de operación. Esto no significa que los exchanges actuales sean malos ni que no funcionen, de hecho, hay plataformas bastante potentes, pero el enfoque de TX24 es intentar construir una infraestructura que esté más preparada para lo que sería el siguiente nivel del mundo cripto.
porque el mercado cripto ya no es solo gente que compra Bitcoin desde casa, sino que cada vez están participando más fondos de inversión, traders profesionales, empresas o incluso instituciones financieras. Y este tipo de usuarios exigen infraestructuras mucho más robustas. Una de las ideas clave del proyecto es que el exchange se ha diseñado desde cero, en lugar de construirse sobre tecnologías más antiguas. Aquí vamos a volver al concepto del Matching Engine que comentábamos antes. El motor de ejecución de órdenes de TX24 está diseñado para manejar hasta 300.000 transacciones por segundo por cada par de trading. Par de trading, para quien no lo sepa, es simplemente una combinación de dos activos que se quieren intercambiar, como podría ser Bitcoin contra USDC o Ethereum contra Bitcoin o cualquier otra combinación de criptomonedas. Esto significa que la infraestructura está pensada para soportar un volumen extremadamente alto de operaciones sin que el sistema se ralentice. Ahora bien, eso no significa que el usuario normal vaya a notar una diferencia espectacular el primer día, pero sí significa que la plataforma está diseñada para poder crecer mucho sin quedarse pequeña. Otro aspecto importante dentro del proyecto es intentar simplificar la experiencia de uso, algo que podemos ver en el white paper del proyecto y que es un concepto bastante curioso además, que es la regla de los 3 clics. La idea es que la mayoría de acciones dentro de la plataforma se puedan realizar en 3 pasos o menos, lo cual en realidad es un principio bastante importante de diseño, ya que cuantos menos pasos necesita un usuario para poder hacer algo, más intuitiva se vuelve la plataforma. Y en un sector que quiere atraer a millones de nuevos usuarios, eso puede marcar bastante la diferencia. Otro punto interesante del proyecto es cómo plantea el modelo de costes. Para el usuario normal, lo que en el sector se llama usuario retail, es decir, el usuario particular, como podríamos ser cualquiera de nosotros, las comisiones se plantean en el 0,05% por operación. Pero además, el proyecto introduce algo diferente para operadores más grandes, que es un modelo basado en suscripción. Es decir, pagar una tarifa fija mensual o anual y poder operar sin pagar comisión por cada operación. Esto puede resultar bastante interesante para traders que realizan muchas operaciones al día, porque les permite tener más control sobre sus costes. Otra cosa interesante del enfoque de TX24 es que no se presenta simplemente como otro exchange más. La idea es construir un ecosistema alrededor de la plataforma que incluya distintos servicios financieros relacionados con el mundo cripto, algo de lo que hablaremos también en próximos programas y que supone una auténtica novedad en el ecosistema. Pero eso es algo que iremos viendo más adelante. Tokenomics, estructura del token, productos futuros, expansión internacional. Sobre todo esto iremos hablando en próximos episodios. La idea de este podcast es ir desgranando el proyecto poco a poco, como si estuviéramos desmontando un reloj para entender cómo funciona cada pieza. Así que os invitamos a continuar con nosotros para seguir aprendiendo cada día más sobre TX24. Bueno, la siguiente sección sobre tecnología yo creo que podríamos titularla algo así como Internet ya no pertenece solo a los humanos. Y es que en los últimos años hemos hablado mucho de inteligencia artificial, de automatización y de cómo cada vez más procesos de nuestra vida digital están gestionados por sistemas automáticos. Pero hemos visto un dato reciente que resume muy bien hasta qué punto este cambio ya está ocurriendo. Según varios informes especializados en tráfico de Internet, más del 50% del tráfico global de la red ya no lo generan seres humanos, sino bots y sistemas automatizados. Es decir, más de la mitad de lo que circula por la red, como pueden ser consultas, visitas, conexiones o peticiones de datos, está producido por programas informáticos que interactúan entre sí. Esto puede parecer sorprendente al principio, pero si lo pensamos un momento, la verdad es que tiene bastante sentido. Y es que Internet ya no es solo un lugar donde entramos nosotros para leer noticias, ver vídeos o enviar mensajes, sino que es también una enorme infraestructura donde operan miles de sistemas automáticos.
buscadores que rastrean páginas web, programas que monitorizan redes, sistemas que actualizan bases de datos o plataformas que analizan información en tiempo real. Muchos de estos bots cumplen funciones que son completamente legítimas, es decir, son, por ejemplo, los que utilizan los motores de búsqueda para indexar páginas o los que permiten que determinados servicios funcionen de manera automática. Pero no todos los bots tienen intenciones tan benignas. Hay una parte importante del tráfico automatizado en Internet que está relacionado con actividades que no son tan positivas. Bots que intentan robar claves, sistemas que prueban millones de combinaciones de contraseñas, lo que se llama comúnmente fuerza bruta, programas diseñados para lanzar ataques contra servidores o redes automatizadas que generan actividad falsa en plataformas sociales. Bueno, aquí aparece algo interesante porque si hace unos años pues imaginábamos Internet como un espacio dominado por personas, lo que tenemos hoy se parece más a un ecosistema donde máquinas interactúan constantemente con otras máquinas. Sistemas que analizan datos generados por otros sistemas, algoritmos que toman decisiones basadas en la actividad de otros algoritmos. En cierto modo, gran parte de toda esta infraestructura digital del planeta ya funciona de forma autónoma y hay muy poca intervención humana directa ya. Esto no significa que los humanos hayamos desaparecido de Internet. Bueno, quizás sí, en parte, pero sobre todo quiere decir que nuestro papel dentro de todo el sistema ha cambiado. Cada vez somos menos los protagonistas de lo que sería la actividad directa y cada vez somos más los usuarios finales de una red que en gran parte ya está gestionada por procesos automatizados. Esto nos plantea una pregunta que yo creo que es muy interesante y es que si cada vez más partes del mundo digital funcionan de forma automática, ¿hasta qué punto seguimos teniendo una visión completa de lo que está sucediendo dentro de la red? Bueno, esta pregunta todavía se vuelve más inquietante cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial en nuestra hora Skynet. Y es que hoy en Hora Skynet vamos a hablar de algo que si lo hubiéramos escuchado hace solo algunos años, quizás algunos meses incluso, probablemente nos habría sonado más a argumento de película de ciencia ficción que a noticia científica como tal. Y porque un grupo de investigadores ha conseguido cultivar en laboratorio alrededor de 800.000 neuronas cerebrales humanas y conectarlas a un chip informático para estudiar cómo pueden interactuar con sistemas digitales. La noticia hasta aquí, pues a mí personalmente ya me suena lo suficientemente sorprendente. Pero lo llamativo de verdad viene ahora, y es que esas neuronas conectadas al sistema han sido expuestas a un entorno interactivo basado en el mítico videojuego Doom, uno de los juegos más conocidos de la historia, seguro que lo conocéis. Y bueno, el objetivo de este experimento no era que las neuronas jugaran en un sentido humano del término, podríamos decir, sino observar cómo reaccionaban ante estímulos digitales y cómo podían adaptarse a un entorno dinámico. Lo que ha ocurrido después ha sorprendido incluso a los propios investigadores, yo creo, porque en menos de una semana ese sistema formado por neuronas ha sido capaz de aprender a interactuar con el juego. A mí esto me recuerda al clásico Movimiento 37 de AlphaGo, algo que hablaremos de ello más adelante en próximos programas. Es una anécdota muy interesante y que tiene mucho que ver con esto. Bueno, estas células han empezado a responder a los estímulos del entorno virtual, ajustando su actividad para navegar por el escenario, reaccionar ante amenazas y mejorar su capacidad de supervivencia dentro del juego. En otras palabras, un pequeño grupo de neuronas humanas cultivadas fuera de un cuerpo habría aprendido a adaptarse a un entorno digital. Este tipo de investigación forma parte de un campo emergente que algunos científicos lo están llamando computación biológica o inteligencia orgánica. Sería una mezcla entre inteligencia artificial y biología. Esta idea consiste en estudiar hasta qué punto el tejido neuronal puede interactuar con sistemas informáticos
¿Y qué podemos aprender nosotros de esa interacción? Bueno, hasta el momento el objetivo principal es comprender cómo funciona todo este aprendizaje a nivel biológico, cómo se forman las redes neuronales y cómo se adaptan a estímulos cambiantes. Pero es verdad que inevitablemente pues, este tipo de experimentos abre preguntas mucho más profundas. Porque cuando conectamos tejido biológico a un sistema digital, bueno, ya estamos creando algo que no es exactamente una máquina, pero tampoco es exactamente un organismo, sino que bueno, pues podría ser una especie de sistema híbrido. Aquí la reflexión, pues la verdad es que se vuelve muy interesante porque durante muchas décadas hemos intentado construir máquinas que imiten la inteligencia humana, pues como la inteligencia artificial que tenemos hoy en día, capaz de aprender, de analizar datos, tomar decisiones, etc. Pero claro, este tipo de experimentos pues, nos plantean un camino un poco diferente porque en lugar de intentar replicar el cerebro humano con software, digamos que se está empezando a conectar directamente tejido biológico con un sistema digital. Bueno, puede que todavía estemos hoy muy lejos de ver aplicaciones prácticas con este tipo de tecnología, pero el simple hecho de que unas pocas neuronas cultivadas en laboratorio puedan aprender a interactuar con un entorno digital ya es, yo creo, suficiente para hacernos pensar a todos. Porque significa que la línea que separa lo biológico de lo artificial ya puede no ser tan clara como imaginábamos. Pero si algo nos ha enseñado la tecnología en las últimas décadas es que lo que hoy parece un experimento curioso, mañana podría convertirse en una revolución. Tengamos todos claro que estamos entrando en una fase de nuestra historia, quizás eso a lo que llaman singularidad, de la que hablaremos en próximos programas, y que implica muchos cambios que no estamos todavía preparados para asimilar, pero todo eso lo iremos viendo también aquí en TX24 Podcast. Y para terminar, una pequeña advertencia acerca de seguridad y prevención de estafas, porque en los últimos meses se ha alertado del aumento de una técnica de fraude que combina phishing alojado en códigos QR. Los estafadores colocan códigos QR falsos en lugares públicos, pues como puede ser aparcamientos, restaurantes o un simple cartel informativo, que redirigen a páginas web diseñadas para robar datos personales o claves de acceso. El problema que tenemos con este tipo de estafa es que al escanear un QR, pues muchas veces no vemos la dirección web real antes de abrirla, lo que hace que sea relativamente fácil caer en esa trampa. Con lo cual, nuestro consejo de seguridad hoy es muy sencillo. Si un código QR te pide introducir datos personales, claves o credenciales o información financiera, desconfía y comprueba siempre la página antes de continuar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya resultado útil y os agradecemos vuestro tiempo y que estéis al otro lado. Nos volvemos a escuchar muy pronto con más información y novedades desde TX24 Podcast. Un abrazo fuerte y hasta pronto.